Ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola Valeria. Me había olvidado los lentes en la cocina. No iba a poder ver. Bien, vamos a compartir pantalla. Vamos a comenzar con lo que es el módulo número 2. Ay, oh, perfecto. Ahora sí. Bien, vamos a hablar un poquito de la breve historia, digamos, del surgimiento del acompañante terapéutico. También en este bloque vamos a estar hablando de la definición del rol, digamos, específico del acompañante terapéutico, las funciones, el rol del acompañante terapéutico dentro de la estrategia de un tratamiento. También vamos a estar charlando de lo que es el aporte del acompañante terapéutico como miembro de un equipo terapéutico, la diferencia, digamos, diferenciación, mejor dicho, del rol del acompañante terapéutico, también espacios de la supervisión, vamos a estar hablando de encuadre, eh, y también vamos a estar charlando de la diferencia, vamos a decirlo así, entre acompañante terapéutico y cuidador, y la diferencia entre hospital de día y hospital de noche. ¿Sí? Entonces, comenzando por un poco de la historia, ¿sí? Vamos a hacer este recorrido de los principales acontecimientos y hechos que marcaron el surgimiento de la práctica del acompañamiento terapéutico, siempre teniendo en cuenta que la relevancia que el rol tiene en la actualidad. Entonces, me van a escuchar que hay muchas versiones, ¿sí? Y también tenemos diversos autores. Hay diversos autores que convergen en que el acompañamiento terapéutico surge en la década del 60 en nuestro país, ¿sí? Eso es tema de examen. Y que a partir de ese momento, vamos a decir, la práctica ha tenido un gran desarrollo en todo lo que es América Latina, principalmente en Argentina, en Uruguay, en Brasil y también en países europeos como es España, ¿sí? Entonces, nosotros, para conceptualizar el surgimiento de esta práctica, nos vamos a basar en investigaciones y artículos que fueron escritos por Rosé y Pulis, ¿sí? Entonces, estos autores que señalan que en realidad no existe actualmente precisiones sobre el comienzo de la práctica acá en Argentina. ¿Por qué? Porque como les dije antes, hay diversas versiones acerca del surgimiento. Entonces, los motivos y las conceptualizaciones a las cuales puede haberse orientado son varias, ¿sí? Pero existen versiones que ligan su comienzo estrechamente a la práctica psiquiátrica, ¿sí? Pero está vinculado de una manera un poco media, no tan rígida, vamos a decirlo, ¿sí? A lo que es la psiquiatría tradicional. Más que nada debido a la especificidad del rol. Lo que sí nosotros podemos señalar en un principio, ¿sí? Que esta función en realidad surge a partir de lo que es el marco conceptual y del trabajo terapéutico que produce en realidad a nivel mundial todo lo que es el desarrollo del hospital de día en salud mental, ¿sí? Ese hito se ubica luego de la Segunda Guerra Mundial y que en nuestro país tuvo un gran auge a partir de la década del 60, perdón, ¿sí? Y además también, como vamos a decirlo así, como marco general del surgimiento del acompañamiento terapéutico, tenemos que agregar la influencia que tuvo en nuestro país la antipsiquiatría en distintas corrientes y también la importancia que adquiere el psicoanálisis para el tratamiento, ¿sí? Luego tenemos lo planteado por Cura, ¿sí? Cura en lo que es el año 2002 asocia el surgimiento de la práctica esta del acompañamiento terapéutico al doctor Eduardo Calinas. Él la ubica a finales de la década del 60, ¿sí?
que surge como un agente dentro de la práctica clínica psiquiátrica, al que el doctor Kalina en un principio llamaba amigo calificado. Pero ¿qué pasó con ese nombre? Poco tiempo después fue sustituido por el de acompañante terapéutico. ¿Sí? Entonces, ya que hubo ese cambio de denominación, también implicó un cambio en el rol, que después lo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía? Que se manifestaba la necesidad esta de trabajar desde todo lo que es un abordaje multidisciplinario o múltiple, que incluye funciones para la atención de pacientes en crisis o pacientes en caso que se presente una interrupción de su tratamiento o que haya fracaso. ¿Sí? Fracaso hablamos de una manera recurrente, ¿no? ¿Sí? Algo que sí cabe señalar, vamos a decir que la práctica clínica que el doctor Kalina se refería y a la cual en ese momento él se dedicaba, era el trabajo con adolescentes con problemas. ¿Bien? Entonces, el rol del acompañante terapéutico no agotaba su campo en acción recíproca propia de la amistad, sino que en realidad se fundaba en la simetría. Por eso también se cambió el nombre de amigo calificado. ¿Sí? Después hay otras versiones que se pueden tener en cuenta, ¿sí? Donde sitúan los orígenes de la función del acompañante terapéutico dentro de la clínica psiquiátrica, ¿sí? Que según el doctor Jorge García Badaraco, desde el año 1960, trabajaba, mejor dicho, perdón, con acompañantes terapéuticos. Él en ese momento era el jefe del servicio del Hospital Borda, y él manifestó que es una técnica usada desde hace muchos años, ¿sí? En países como Estados Unidos, porque es una técnica que no es intrusiva, una técnica que no es invasiva y que resulta altamente continente. ¿Sí? Después tenemos a, que nunca me va a salir el apellido, ¿sí? El doctor Julio, le vamos a decir, el doctor Julio, ¿sí? Que era un especialista en psicofarmacología. Él comenzó a trabajar hacia finales de la década del 70 con el recurso del acompañante terapéutico. Trabajaba en pacientes severamente perturbados. ¿Para qué? Para tratar de encarar su enfermedad en el quehacer cotidiano. ¿Sí? Entonces, mediante el trabajo interdisciplinario, en red lo hacía, ¿no? Y él también, Julio, reconoce a sus precursores, tanto a los doctores Badaraco y Calinas, y conceptualmente toma el modelo este de comunidad terapéutica diurna. Otra de las explicaciones posibles del surgimiento del acompañante terapéutico se vincula con profesionales que trabajaban en la práctica desde principios del año 70, que desde esa posición el acompañante terapéutico en realidad trabajaba o había comenzado, mejor dicho, como una alternativa frente a la internación psiquiátrica. Entonces, esa posibilidad se le planteaba a algunos terapeutas, que en su mayoría eran psicólogos, psicoanalistas muy jóvenes, recién recibidos, a los que se les solicitaba, mayormente desde las familias, un tratamiento de emergencia para pacientes en crisis, para aquellos que querían evitar la internación psiquiátrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían? Recurrían a la utilización del acompañante terapéutico como recurso que permitía, obviamente, sostener una internación domiciliaria. ¿Sí? Bien, por lo que en ese momento la posición, digamos, del acompañante terapéutico, ¿sí? Al ser un rol en construcción, vamos a decir, se encontraba bastante indiferenciado a la del terapeuta. ¿Sí? También podemos mencionar, a ver si lo coloqué acá,
rol y funciones. No, vamos a hablar primero de otra cosa. También podemos mencionar, a ver, la experiencia, ¿sí? que fue relatada por Carlos Stagnaro, ¿sí? Quien manifiesta que él como terapeuta muchas veces necesitaba recurrir a otras personas. ¿Debido a qué? Debido a las dificultades que se le presentaba para sostener un tratamiento. Y él utilizaba en ese momento el recurso más cercano, o sea, la familia, ¿sí? O la realidad social del paciente más inmediata. Él ligaba al acompañamiento terapéutico, que era un trabajo extramuros, ¿sí? Realizado eh, o realizando los acompañantes terapéuticos actividades relacionadas con, por ejemplo, la contención en momentos de crisis o el quehacer en el tiempo libre o en actividades por ahí de animación grupales o socialización. ¿Sí? Entonces, a partir de todo lo que mencionamos, se vislumbra que el trabajo clínico con acompañantes terapéuticos en realidad fue respondiendo a diferentes necesidades clínicas y se fue orientando también de manera diversa, vamos a decir. Por eso es tan complejo establecer de manera precisa, digamos, el surgimiento de la práctica. ¿Sí? Porque se reflejan en las características del rol y de su función, ya que de acuerdo a cada una de las explicaciones que dimos, posibles sobre el comienzo del acompañante terapéutico, se explica y se define de manera diferente dentro del campo de acción de este agente que sería el acompañante terapéutico. ¿Sí? Por eso aparecen por ahí dificultades al momento de intentar definir y darle una articulación teórica clínica precisa a la función del acompañante terapéutico. Bien, pero sí creo que es necesario por ahí ¿cómo decir? Señalar una serie de elementos que determinaron el desarrollo del acompañante terapéutico, ¿sí? Ya que se construyen variables a tener en cuenta al desarrollar su historia acá en Argentina y comenzar a configurar un poquito su función, ¿sí? Entonces, en primer lugar, señalamos la carencia que hay en nuestro país de instituciones intermedias en el ámbito de salud mental, es decir, instituciones que permitan alojar, que permitan contener, tratar a pacientes que egresan de una internación psiquiátrica o aquellos pacientes que son de menor gravedad, que no reúnen los criterios actuales de internación, pero que requieren un tratamiento específico y donde muchas veces esos pacientes no tienen apoyo sociofamiliar. Por lo que el acompañante terapéutico fue solicitado en muchas ocasiones para favorecer la inserción social del paciente, ¿sí? En realidad permitiendo suplir algunas falencias institucionales de una contención adecuada. Y por otro lado tenemos nuevamente a Rossi y a Pulis, que lo vamos a nombrar nuevamente, que señalan que si el recurso del acompañante terapéutico se utiliza con precisión, presenta costos accesibles para una franja de pacientes a los que no le puede resultar por ahí accesible el tratamiento en una institución privada adecuada. ¿Sí? Y por último también tenemos otro elemento de incidencia en relación al desarrollo, que fue lo que ocurrió con el aumento de estudiantes y con el aumento de egresados de la carrera de psicología a partir del año 1983. ¿Por qué? Porque se modificó el acceso convirtiéndose en un ingreso más irrestricto. Entonces, ¿qué señalan estos autores? Que ese acontecimiento ha tenido gran incidencia en la expansión de la práctica del acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque se le presentó como una posibilidad a estos recién egresados de psicología, psiquiatría y demás, se les presentó como una salida laboral, le permitía el contacto y la aproximación a sus primeros pacientes. ¿Bien?
¿Vamos hasta ahí? Díganme si yo voy muy rápido, porque por ahí ustedes creo que ya me van conociendo, que por ahí hablo, pero como que mis ideas van un poquito más rápido y quiero largar todo y por ahí me paso de rosca, como dicen los más jovencitos. Bien, entonces, a partir de todos estos hechos que mencionamos por ahí anteriormente, junto con los primeros intentos también en la difusión, en la formación del rol del acompañante terapéutico, dieron lugar, digamos, a una mayor institucionalización del acompañamiento terapéutico o del acompañante como agente o como un agente más, vamos a decir, de la salud mental. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? En muchas oportunidades se presentó al acompañante terapéutico como una alternativa más, vamos a decir, en el abanico de ofertas de tratamiento de una institución, pero sin tener en cuenta la valorización real y clínica de la incorporación nuestra al equipo de trabajo. ¿Sí? Y eso perjudicó a la práctica misma del acompañamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no estaba definido el lugar propio del acompañante terapéutico en la estrategia de abordaje específico del paciente en cuestión. ¿Sí? Y eso fue contraproducente para el desarrollo de la práctica y que a su vez también conllevó a una desvalorización, ¿sí? Eh, de la eficacia terapéutica debido más que nada a la utilización inadecuada e indiscriminada del acompañante terapéutico. Y esa situación produjo ¿qué? Confusión. Confusión con respecto al rol. ¿Sí? Se le exige, y todavía pasa, por eso hago mucho hincapié en la diferencia entre acompañante y cuidador luego, se le exige hoy a los acompañantes terapéuticos, ¿sí? Tareas que no son propias de su rol, sino que son propias de otros roles. El acompañante terapéutico no es enfermero, el acompañante terapéutico no es cuidador, no es terapeuta, no es kinesiólogo, no es fisioterapia, no es médico. Entonces se les pone al acompañante terapéutico a situaciones de maltrato en esta práctica. ¿Sí? ¿Bien? Ok, bien. Vamos a pasar. Este no. Vamos a ir acá. ¿Sí? Ahora, luego de este recorrido, entonces, del surgimiento y el posterior desarrollo, obviamente, de la práctica del acompañamiento terapéutico, en realidad se fue consolidando el acompañante terapéutico como una oferta válida tanto para el terapeuta, para la familia y para el paciente. ¿Por qué digo que se fue consolidando como una oferta válida para el terapeuta? Porque somos una opción más, vamos a decirlo, para sostener esquemas de tratamientos ambulatorios en pacientes en crisis, ¿sí? O para la reinserción en la familia luego de una internación. Y que se da como un recurso humano que permite un trato más personalizado, ¿sí? También dije que era válida para la familia. ¿Por qué? Somos válidos para la familia porque somos otro que acompaña, otro que sostiene a este sistema en la situación de crisis en la que se encuentra el paciente, otro que le permite una nueva mirada sobre, entre comillas, lo vamos a colocar, el enfermo, ¿sí? Y otro que posibilita nuevas formas de vinculación. Y somos válidos para el paciente como una presencia significativa, como una presencia estable, como una presencia que permite alojar su sufrimiento, que lo acompaña sin juzgarlo, ¿sí?
Y a partir de ese encuentro con el otro, bien, uno puede construir, vamos a decirlo así, un vínculo. Me van a escuchar hablar también mucho del vínculo, ¿sí? El vínculo va a favorecer la concreción de los objetivos terapéuticos, ¿sí? También va a dar lugar a la expresión, al reconocimiento de su singularidad, ¿sí? Bien. Yo quería ver otra cosa, pero no. No estaba segura del PDF, por eso, del PowerPoint. Bien, ahora sí. Entonces, a ver, definición del rol, digamos, específico del acompañante terapéutico. ¿Sí? Vamos a intentar dar cuenta de las características propias del rol del acompañante terapéutico. En primer lugar, primero haciendo referencia a la etimología del término y luego tratando de trazar algunas características generales que se tienen en cuenta al hablar, digamos, del rol del acompañante terapéutico. ¿Sí? Entonces, primero la etimología. Bien, tenemos acompañante o acompañamiento, mejor dicho, terapéutico. ¿Qué significarán esas dos palabras? ¿Sí? La palabra acompañamiento en realidad tiene la misma raíz que la palabra compañero, ¿sí? Es una palabra que deriva del latín comedere, ¿sí? Que significa comer, y panis, que significa pan. O sea, en definitiva, ¿qué quiere decir la palabra? Comer del mismo pan, o sea, compartir. ¿Sí? Bien. Y terapéutico fue tomada del latín terapéutica con TH, terapéutica, ¿sí? Que significa tratados de medicina, y a su vez fue tomada del griego terapéuticos con TH y K al final, que significa el trabajo del sirviente encargado de cuidar a alguien. Entonces, muchos autores han analizado la práctica del acompañamiento terapéutico a partir de su definición etimológica. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué podemos decir? Que el acompañamiento terapéutico se basa en un compartir con un otro, ¿sí? En un vínculo que se encuentra escrito dentro del marco de cuidador, ¿sí? En otras palabras, dentro del marco de la cura, ¿sí? Y se entiende todo esto como una meta a alcanzar, ¿sí? Pero, ¿cómo se alcanza una meta? Trazando un camino posible, un sendero por el cual debemos transitar dos personas a partir de un encuentro, a partir de ese modo de vinculación único y saludable. ¿Sí? Bien, vamos entonces. Ok, ahora nos vamos a basar en lo que dijo Cavagna en el año 1996, que define al acompañante terapéutico como un agente de salud entrenado para realizar básicamente una tarea de contención a pacientes crónicos y agudos en un nivel vivencial no interpretativo, que ya vamos a ver de qué trata esto, y para el cual debe poner el cuerpo, debe construir una presencia perceptiva, una presencia cálida, confiable. Y Cavagna, esta autora, que señala también que el acompañante terapéutico trabaja inserto dentro de un equipo terapéutico interdisciplinario.
siguiendo la consigna del terapeuta de cabecera o del coordinador del equipo. ¿Sí? Entonces, el acompañamiento terapéutico al trabajar en un nivel dramático vivencial no interpretativo muestra al paciente modos diferentes de actuar y modos diferentes de reaccionar frente a ¿qué? A la vida cotidiana. Y eso resulta altamente terapéutico. ¿Sí? Primeramente porque rompe con los modelos estereotipados de vinculación que los llevaron a la enfermedad. Y en segundo lugar, porque ayuda al paciente a aprender, a esperar y a postergar. Y finalmente, ¿por qué? Porque le ofrece la posibilidad de adquirir, por identificación, mecanismos de defensa más adaptados. Y al decir que trabaja en un nivel vivencial, hace referencia al espacio de la cotidianidad del paciente. ¿Sí? Y ese enfoque de mínima distancia y gran disponibilidad afectiva favorece una mayor eficiencia terapéutica. ¿Sí? Bien. Bien, después tenemos el vínculo, que ya lo vamos a hablar. Entonces, pues vamos a decir, en la actualidad, vamos a decirlo así, el acompañamiento terapéutico constituye un rol de múltiples funciones, ¿sí? Compartir, escuchar, observar, ayudar a hacer cosas, frenar impulsos, contener, ¿sí? Estimular, son funciones en las que diversos autores convergen, funciones, vamos a decir, generales, ¿sí? Es importante que destaquemos que el acompañante terapéutico es un agente de salud capacitado. ¿Para qué? Para sostener, para cuidar, aliviar y compartir ansiedades, angustias, desequilibrios de enfermos con perturbaciones emocionales que se encuentran en crisis y que se ven imposibilitados para generar respuestas adaptativas ante situaciones internas o externas que se le van a presentar en la vida de esa persona. ¿Sí? Y algo a destacar también, o un aspecto que fundamental que se va a desprender de lo que anterior decíamos, es que la relación entre acompañado y acompañante no es una relación simétrica, no es una relación de igualdad ni de amistad, sino que el acompañante se inserta en una estrategia, ¿sí? Una estrategia, digamos, dirigida a una cura, y eso es lo que lo diferencia de una situación no terapéutica en la que solo se comparte algo con otro, ¿sí? Ese aspecto que yo les nombré recién es esencial al momento de definir qué es el acompañamiento terapéutico. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo distintivo del acompañamiento terapéutico? ¿O cuál es su principal herramienta, vamos a decir, de trabajo? Y la respuesta es bastante simple, ¿sí? Bastante simple, pero a la vez bastante compleja. Lo característico del rol del acompañante terapéutico está dado en el vínculo, ¿sí? En este compartir tan singular, donde se producen modificaciones, donde se producen cambios que son posibles, en tanto y cuanto se produjo un encuentro, un vínculo. Vínculo que posibilita, o se posibilita, mejor dicho, a partir de que del reconocimiento de un otro significativo, con el cual uno puede construir, puede armar, a
puede desarmar y puede volver a armar este camino de a dos, ¿sí? Que solo puede desplegarse a partir de ¿qué? De una presencia comprometida. Y es de ahí donde emerge en realidad el sentido de lo terapéutico. ¿En relación a qué? A la posibilidad de este vínculo, de este encuentro inscrito dentro del marco del cuidado por el otro, del cuidado de sus deseos, de sus intereses, de sus sufrimientos. ¿Sí? Por eso digo yo que lo terapéutico está inscripto en el vínculo, que es la parte más fuerte del acompañamiento terapéutico, el vínculo, esta singularidad. ¿Sí? Bien. Entonces, como les coloqué ahí, el vínculo terapéutico no es de amistad, el vínculo va a ser la clave en el rol del acompañamiento terapéutico. Nosotros nos insertamos como acompañantes terapéuticos en una estrategia de cuidado y tenemos objetivos terapéuticos bien definidos. ¿Sí? Bien. Bueno, me fui a las funciones, pero antes quiero decirle algo. Durante medio siglo, en realidad la psiquiatría ha tratado de interpretar la mente humana como un simple mecanismo. Y en consecuencia de eso, la terapia de la enfermedad mental como una simple técnica. Y tenemos algunos sectores eh, donde esta situación fue abriendo caminos distintos y ha dado lugar a poder vislumbrar allá en el horizonte un poco de destellos de humanización. Y es de ahí donde eh, el rol del acompañante terapéutico va a encontrar, como decir, tierra firme para poder desplegarlo. ¿Sí? A partir de una concepción psiquiátrica dinámica opuesta a los planteos que excluyen la enfermedad mental, aislándolos de su familia, aislándolos de su entorno, de la comunidad, ¿sí? Por lo que el acompañante terapéutico, como agente auxiliar de salud, comienza a escribir la historia esta en la corriente que busca reconstituir la posibilidad, ¿sí? De diálogo a partir del encuentro. Justamente en este vínculo con el otro, en los objetivos y a la vez el medio, el instrumento en el que radica, digamos, la eficacia del acompañamiento terapéutico. En tanto, se construye un vínculo, una relación estable, desde la presencia, obviamente, de la contención, es insustituible. ¿Sí? Después más adelante también vamos a hablar de los diferentes momentos del vínculo. Todos sabemos que cuando nosotros logramos formar un vínculo, lo hacemos en diferentes momentos, no es de un segundo para el otro, porque te conocí, ya formamos un vínculo, sino que tiene diferentes momentos que después también lo vamos, lo vamos a ir viendo con respecto al acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Pero retomando un poco el campo del acompañamiento terapéutico, se advierte que en el centro mismo de su devenir se encuentra la posibilidad de crear un nuevo ritmo, vamos a decir, de a dos, ¿sí? En un solo espacio, no solo físico, sino subjetivo, en donde ambos, terapeuta y paciente, despliegan todas las alas de la creatividad, donde puedan reconocerse como semejantes, como diferentes a la vez, acompañándose a sus tiempos. Es decir, a ver, otro humano que no, no me es indiferente, sino que su presencia, ¿sí? Libera, tensiona y alivia, ¿sí? Hay que dejar a un lado su propia subjetividad, ¿sí? Sus propios deseos, ¿sí? Intereses, juicios, y preparar un terreno para que pueda
florecer la subjetividad de este otro que va a ser el paciente. Ahora sí, ¿cuáles son las funciones del acompañante terapéutico? A ver, anteriormente hacíamos referencia a que el rol del acompañante terapéutico es un rol de múltiples funciones. Esas funciones se relacionan con la posibilidad, ¿sí?, que brinda el acompañamiento terapéutico de pensar y de diseñar la estrategia de tratamiento en función a la singularidad del paciente. ¿Sí? Entonces, las funciones que desarrolla el acompañante terapéutico dependen en gran parte de los objetivos, digamos, particulares, ¿sí?, que se plantean en el caso concreto, individual. ¿Ok? Pero más allá de eso, tenemos algunos autores que plantean ciertas funciones, vamos a decir, generales del rol del acompañante. ¿Sí? Por eso yo se las coloqué aquí. Nos vamos a basar en Mauer y Resnicky en el año 2003, ¿sí?, que son pioneras también en la práctica del acompañamiento terapéutico. Que ellas plantean las siguientes funciones. La primera, contener al paciente. La contención, chicos, es fundamental. Constituye la primera función del acompañante terapéutico. ¿Sí? El acompañante terapéutico, digamos, se ofrece como sostén auxiliando al paciente en sus imposibilidades de delimitarse a sí mismo. ¿Sí? Acompaña y ampara al paciente en sus desvanecimientos, en su angustia, en sus miedos, en sus desamparos, e incluso, obviamente, en esos momentos donde el paciente tiene su mayor equilibrio, ¿no? Pues no solo estamos en las buenas, estamos en las malas, sino que también estamos en las buenas, ¿no? ¿Sí? Otra función, ofrecerse como referente. ¿Sí? El acompañante terapéutico es para su paciente un referente, ¿sí?, incluyéndose como tercero. Y cuando nosotros hablamos de terciariedad, lo hacemos aludiendo a un posicionamiento del acompañante terapéutico que opera en el vínculo a la manera de un organizador psíquico que le va a ayudar a regularse a ese paciente. ¿Sí? Otra de las funciones, ayudar a reinvestir. ¿Sí? Esto hace referencia a al grado de vulnerabilidad que tiene el yo en el paciente, que después también lo vamos a charlar, que es el yo, el super yo de Freud, y me imagino que algo por ahí deben tener en su mente. Entonces, se da en virtud del grado de la vulnerabilidad del yo en esos pacientes. En esos pacientes, más que nada, con algún tipo de psicosis. ¿Sí? El acompañante terapéutico se ofrece de una manera, vamos a decir, como de organizador psíquico, que es capaz de intervenir operativamente y decidir por el paciente en aquellos órdenes, digamos, en lo que el paciente no es capaz de hacerlo por sí mismo. Entonces, por momento podemos asumir funciones del yo del paciente, ¿sí? Porque el paciente está comprometido, porque el paciente está debilitado por la enfermedad o porque no puede desarrollar esa función. Otra función es registrar y ayudar a desplegar la capacidad creativa del paciente. ¿Sí? ¿A qué hace referencia esto? A, más que nada, la canalización de las inquietudes del paciente, que en realidad cumple un doble objetivo. Sirve para liberar la capacidad creativa inhibida y tiende a la estructuración de la personalidad alrededor de un eje organizador. Entonces, al proponer y al ayudar
a investir tareas acordes, obviamente, con los intereses del paciente, se lo ayuda a encontrarse con la realidad, ¿sí? También se promueve, se refuerza en el paciente la noción de proceso, ¿sí? Otra función, aportar una mirada amplia al mundo objetivo del paciente, ¿sí? ¿Esto a qué hace referencia? El acompañante terapéutico va a disponer de información ampliada sobre su modo de discurrir en ámbitos diversos, sobre los vínculos que mantienen con sus miembros de la familia, el tipo de persona con la que ese paciente prefiere relacionarse, cuáles son las emociones que lo dominan, ¿sí? Van a tener información amplia sobre el paciente en cuestión. Ustedes deben registrar conductas llamativas de la vida diaria del paciente, ¿sí? Puede ser con respecto a la alimentación, puede ser con respecto al sueño, a la higiene personal, a sus emociones, etcétera, etcétera. Todo eso va a servir a la hora de reunirse, obviamente, con el equipo terapéutico, va a contribuir a una mejor evaluación de las alternativas a la hora de trazar una estrategia clínica, ¿sí? Otra función es habilitar un espacio para pensar, ¿sí? Em, donde el acompañante se incluye entre las actividades terapéuticas del paciente y lo hace con una, obviamente, disposición dialógica, ¿sí? Entonces, el espacio discursivo que se habilita en el vínculo va a ser muy importante para nosotros, ¿sí? Ese intercambio comunicativo del paciente con el acompañante. También vamos a otra de las funciones, orientar en espacio social, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, perturbado psíquicamente, se encuentra perdido en un espacio social que no domina, ¿sí? O sufre una importante desconexión del mundo que lo rodea, en la medida, obviamente, que el tratamiento lo permita, el acompañante tendrá la función de paliar estas distancias, facilitándole el encuentro, ¿sí? En forma paulatina, en forma dosificada, ¿sí? Con algo que el paciente perdiga, vamos a decirlo así. Y otra función es intervenir en la trama familiar. La función más difícil, pero el acompañante terapéutico puede, ¿cómo decir?, contribuir, además de descomprimir, de amortiguar ciertas interferencias en las relaciones del paciente con su familia, ¿sí? Todas estas funciones que yo fui nombrando, en la actualidad se consideran más flexibles, ¿sí? En realidad está más dirigida a casos particulares, obviamente, de ningún modo se consideran como eh, compartimentos estancados en los cuales se reduce la práctica del acompañante terapéutico. Por el contrario, ¿qué se piensa? En las mismas como criterios, que como aspectos generales a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, la flexibilidad de estas funciones está dada también por el contexto en el cual se desarrolla la práctica del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Ya sea que se lleve a cabo en espacios cotidianos del paciente, ¿sí? Va a depender del caso, puede ser en su casa, en un bar, en la escuela, en un club, ¿sí? Esos espacios que le son propios eh, habitar a ese paciente, ¿sí? Bien, entonces, esos aspectos son característicos del rol del acompañante terapéutico y en algunos casos, algunos autores denominan que el acompañante terapéutico se entrama
en la tela de la vida cotidiana del acompañado. Pero, sin embargo, no somos parte de su vida. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora, em, a ver, creo que también se hace imprescindible una mención, vamos a decirlo así, a la posición ética del acompañante terapéutico, ¿sí? Nosotros no nos podemos quedar solo en, en la función o en las funciones. Debemos pensar al acompañante como persona, ¿no? ¿Sí? Si nosotros solo tenemos en cuenta su función, caeríamos en qué? En un, en una reducción, ¿sí? Del cual es bastante difícil desplegarse. ¿Qué quiero decir? Si hablamos de reconocer a un otro significativo, debemos partir de un punto nodal, ¿sí? Debemos reconocernos nosotros, ¿sí? Acompañantes terapéuticos, como personas distintas, como personas diferentes, como personas significativas para otros, ¿sí? Con potencialidades propias para poder así reconocer al otro humano, ¿sí? Entonces, al reconocerme a mí como un ser creativo, el otro paciente sería, se reconoce tal y es posible, ¿sí? Que dé respuestas únicas, originales, propias, que son aspectos que pueden manifestar o manifestarse, mejor dicho, en el devenir del acompañamiento terapéutico, ya que el espacio del acompañamiento se presenta como un espacio propicio, digamos, para desplegar, como dije antes, las capacidades creativas, prestando especial, obviamente, atención y ayudando a vislumbrar, ¿sí?, la potencialidad de este paciente. Bien, ¿sí? Y ahí radica la importancia de una postura ética al respecto, ¿sí? Después, más adelante, vamos a hablar, obviamente, de la ética en el acompañamiento terapéutico, que también es sumamente importante, ¿sí? Ahora, el rol del acompañante terapéutico en la estrategia de un tratamiento. Eh, para entender un poquito de esto, también nos vamos a basar en Rossi y Pulis en el año 1994, ¿sí?, que plantean que la función del acompañante terapéutico en un tratamiento no puede definirse a priori. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Dar una definición generalizada, ¿sí? Estos autores que plantean que no se puede ubicar la función del acompañante terapéutico y tratar de definirla de forma aislada, ¿sí? Sin relación a una práctica, a un encuadre, a una dirección de un tratamiento, ¿sí? Como algo generalizable y estereotipado. Entonces, la función del acompañante terapéutico solo puede definirse en relación a la estrategia de un tratamiento, ¿sí? Y se irá precisando, se irá delineando en relación a ese tratamiento y a las particularidades, obviamente, de cada caso. Entonces, la forma de pensar la estrategia para un caso debería ser en función a la singularidad de ese sujeto, ¿sí? Y se irá delineando en relación al despliegue de sus problemáticas. ¿Bien? Perfecto. Ahora, otra cosa, el aporte del acompañante terapéutico como miembro
vamos a decirlo, del equipo terapéutico. Y yo voy a decir algo que quiero que les quede grabado para siempre. La existencia de un acompañante terapéutico presupone la existencia del equipo terapéutico en su ámbito natural de trabajo. ¿Sí? Entonces, el trabajo en equipo es esencial al rol del acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque nuestro rol es un rol auxiliar. ¿Ok? Entonces, se considera el trabajo en equipo como el único camino posible para sostener la eficacia de la función del acompañante terapéutico. Si no hay equipo terapéutico, no existe el acompañante terapéutico. ¿Sí? Terminaríamos siendo cuidadores. Por eso hay que entenderlo muy bien lo que es el acompañante terapéutico, porque ustedes lo van a tener que explicar miles de veces. Cada vez que alguien lo solicite para un trabajo, lo van a tener que explicar. ¿Sí? Porque la gran mayoría no lo sabe. Ni siquiera los propios médicos lo saben. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito. La existencia de un acompañante terapéutico presupone la existencia del equipo terapéutico. ¿Sí? Y se considera el trabajo en equipo el único camino posible para sostener la eficacia de la función del acompañante terapéutico. ¿Bien? Y hay algunos autores que acuerdan que en la implementación del acompañante terapéutico como miembro del equipo terapéutico puede responder en realidad a dos necesidades. Por un lado, la necesidad concreta del terapeuta, ¿sí? La necesidad concreta de poder trascender los límites del consultorio. Y por otro lado, se conjuga con la necesidad del paciente y de su familia, ¿sí? Que demandan atención específica en aquellos casos que se sienten muchas veces imposibilitados de responder por ellos mismos. Entonces solicitan el acompañante terapéutico. ¿Sí? Bien. ¿Vamos? Perfecto. Bien. Ahora, en lo que es el ámbito del acompañamiento terapéutico. Al hablar de trabajo en equipo, se hace referencia en realidad a dos aspectos importantes. En primer lugar, hace referencia a que el acompañante terapéutico se incorpora en un equipo multidisciplinario. Ese equipo multidisciplinario está dirigido por un profesional a cargo del tratamiento. Generalmente, ese profesional a cargo del tratamiento es un psiquiatra o un psicólogo, que va a ser quien conduce y quien guía. Vamos a decirlo en simples palabras, quien conduce y quien guía al equipo multidisciplinario. Y en segundo lugar, ¿sí? El espacio de la supervisión, que después lo vamos a tratar la clase que viene para que ustedes sepan de qué hablo cuando hablo del espacio de la supervisión. El espacio de la supervisión del trabajo en equipo de los acompañantes y la coordinación, ¿sí? Con, obviamente, otros profesionales, ¿sí? En relación a este primer punto que yo les dije, que el acompañante terapéutico se incorpora en un equipo multidisciplinario, ¿sí? Tenemos reuniones de equipo, que es un lugar propicio en el cual se planifica la estrategia del tratamiento y del acompañamiento en un trabajo en conjunto que va a tener objetivos unificados. De nada sirve que un profesional vaya por la izquierda y nosotros como acompañantes terapéuticos vayamos por la derecha y el médico de cabecera vaya por el centro, ¿no? Tenemos que unificar los objetivos, trabajar en conjunto, ¿sí? Trabajar en equipo.
El compañerismo acá es fundamental y ustedes deben aprender a trabajar en equipo. ¿Sí? Entonces, quiero que la clase que viene vamos a retomar, obviamente, este temita, la distinción del rol del acompañante terapéutico, vamos a hablar de la reunión de equipo, vamos a hablar de lo que sería el espacio de supervisión, me lo voy a anotar, porque después voy a ir a cualquier lado, ahí está. Quiero que también hablemos de la diferenciación del rol del acompañante terapéutico. Vamos a tratar de hablar un poquito de los espacios de supervisión individuales, grupales, ese espacio que acompaña al acompañante en realidad. Quiero que charlemos también de cuál es el perfil, las habilidades y las características que debe tener un acompañante terapéutico para hacer mucho hincapié en lo que es el encuadre del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Que es fundamental. Bien, antes que se me retiren, recuerden el examen, ¿sí? La validación número 1 se hace a través del campus virtual, va a estar habilitada desde a partir de mañana, 28, 29 y 30 de agosto, y el recuperatorio 3 y 4 de septiembre, ¿sí? Gracias tanto Claudia, Patricia, Valeria por sumarse a la clase, por estar aquí participando, escuchando un poco, y nos vemos el próximo miércoles a las 16 horas. Así que les mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes, tengan lindo fin de semana, disfruten y nos vemos la semana próxima. Chao, chao.